Tengo 47 años. Hace 27, cuando iba a la universidad, la serie que estaba de moda era Friends. Recuerdo terminar las clases, llegar a casa y antes de comer ver el capítulo del día. Y no solo eso, sino que en cuanto terminaba, recuerdo llamar a mis amigos y comentar lo que habíamos visto y estar media hora riéndonos. Momentos impagables. Incluso hace un año me compré el set de Lego de Central Perk, el bar donde se reúnen en la serie de Friends. Fijaos qué chulo está. Hasta tal punto me marcó una época esta serie. No solo esto, sino que incluso en las clases de la universidad la gente empezó a decir que me parecía a Chandler, no solo físicamente, sino también en el sentido del humor. Con lo cual empecé a tomar un cariño especial por este personaje y por el actor Matthew Perry. Cuando me enteré que Matthew Perry había fallecido, para mí fue impactante. Porque, como os digo, le había tomado mucho cariño a este actor y a su personaje. Era conocedor de los problemas de adicciones que tenía porque él los había hecho públicos y había dado conferencias, multitud de entrevistas, había escrito libros porque quería ayudar a la gente que había tenido el mismo problema que él. Cuando hay una persona así, siempre tienes el temor o incluso la certeza en una parte muy dentro tuya que no quieres sacar a tu consciente, que esto puede ocurrir. En cualquier momento te puede despertar con la noticia de que ha fallecido, como fue este caso. Hasta aquí bien. Las primeras noticias fueron que se lo encontraron en el jacuzzi de su casa, desmayado, dormido, con una dosis de ketamina en el cuerpo, a través de una inyección. En ese momento se pensó que obviamente era alguna adicción que tenía a esta sustancia y que no había superado. ¿Qué ocurre cuando la investigación va aumentando, va avanzando en las pesquisas hasta tal punto que han detenido a 5 personas? Una distribuidora de drogas que se la conocía como la reina de la ketamina, los 2 médicos que estaban tratando el cuadro de ansiedad a Matthew Perry y su asistente personal, secretario, como quieras llamarlo, por administrarle la ketamina. Son 4, me falta una persona que no ha trascendido, pero los importantes son estos que os he comentado. Se ha descubierto en la investigación que estos 2 médicos, referidos en la misma investigación como médicos sin escrúpulos, tenían enganchado de alguna manera al actor con la ketamina, aprovechándose de su debilidad con las adicciones, aprovechándose del cuadro de ansiedad que le causaba el intentar no consumir, para sacarle el dinero a través de la ketamina. Cuando le hicieron la autopsia a Matthew Perry, el médico forense escribió que tenía la cantidad de ketamina comparable a una anestesia general. Hay conversaciones de WhatsApp entre los 2 médicos. Es que no podría decir los nombres, pero no me gusta incidir tanto en esas cosas. Los podéis buscar si queréis. Un médico le preguntaba a otro: ¿cuánto sería capaz de pagar este idiota por un frasco de ketamina? Y el otro respondía: no lo sé, pero vamos a averiguarlo. En los registros en las propiedades de los detenidos se encontraron 80 frascos de ketamina, cocaína y multitud de pastillas. Las autoridades han declarado que Matthew Perry durante 2023 llegó a comprar hasta 20 viales de ketamina por un valor total de $55.000. Asimismo, las autoridades también han explicado que los médicos incluso fueron testigos una vez, mientras le administraban la ketamina,
fueron testigos de ver cómo Perry se congelaba, su presión arterial se disparaba y pasaron un momento muy complicado. Aún así, siguieron vendiéndole y administrándole la ketamina, aunque ya no se la inyectaban ellos, sino que convencieron a su asistente personal para que se la inyectara él. Bueno, en fin, los detenidos se enfrentan a varios cargos, distribución de ketamina, falsificación de documentación oficial del estado de salud del paciente, administración de ketamina, pa. Conclusión o reflexión que quiero hacer en este caso. Esto no es un alegato contra los médicos. Entiendo que como en todos los gremios, los habrá mejores y los habrá peores. En este caso, Matthew Perry no estaba libre de culpa totalmente, porque obviamente si no hubiese tenido esas adicciones, no habría caído después en las garras de estos desalmados. Pero las personas tienen debilidades. Y a veces eso no les hace malas personas. Y no solo eso, sino que los hace más vulnerables frente a los depredadores. Con esto quiero decir, Matthew luchó con todas sus fuerzas por salir de las adicciones. ¿Qué ocurría? Que al intentar no administrarse o no consumir esas drogas o alcohol de los que estaba enganchado, le creaba un cuadro de ansiedad. Ese cuadro de ansiedad él necesitaba remitirlo con algo, porque si no era insufrible. ¿Qué ocurrió? Que en su búsqueda por paliar esa ansiedad, al final cayó en manos de estos médicos sin ningún tipo de escrúpulos, que vieron una oportunidad para ganar muchísimo dinero, recomendándole y administrándole la ketamina. Frascos que cobraron por $2.000 cuando valían 12. Imaginaros la gallina de los huevos de oro que ellos pensaban que tenían allí. Como os he dicho, el último momento antes de morir se le administró la ketamina suficiente como para crear una anestesia general en una persona. Estaba en el agua, entiendo, no sé si le reventó el corazón o si se desmayó y se fue para debajo del agua y se ahogó. Como decía, la reflexión que quiero hacer es cuando nos pongamos en manos de un médico para cualquier tema que nos ocurra, sobre todo si vamos por privado, en el momento que nos empiecen a pedir dinero y hay que hacer otra prueba que cuesta más dinero, tal, no digo que no sea el camino correcto, pero yo he tenido experiencias en mi familia, por desgracia, que prefiero ahora mismo no contar, y también en mis propias carnes, pero sobre todo en mi familia, que me llevan a daros un consejo. Cuando ocurra esto que os he dicho, de que un médico diga hay que seguir este tratamiento y sea caro, hay que hacer esta prueba y esta y cada vez sea más dinero, antes de hacerlo simplemente pedir una segunda opinión, ir a otro médico e incluso a un tercero y a ver qué os dice. Y ya con esas 3 opiniones ya valoráis. Simplemente sin enemistarse con el primero, sin dudar de él, por lo menos públicamente, pero pedir una segunda opinión y a ver qué os dicen y comparáis, porque muchos de vosotros os llevaréis una sorpresa. Por desgracia, vuelvo a decir, puede ocurrir en otros gremios. Hay también que lleva el coche a un taller y después lo lleva a otro y le dicen otra cosa y lo lleva a otro y le dicen no, si esto no había que hacértelo. Por decir un ejemplo, hay miles. Pero en este caso estamos hablando de la salud y estamos hablando de algo que te puede costar la vida. No solo el dinero,
también la vida. Entonces yo sería muy cauteloso en este tipo de cosas. Matthew Perry tenía 54 años. Le quedaba tanto por vivir a un nivel tan bonito, en el sentido de que había ganado muchísimo dinero, podía disfrutar muchísimo de la vida, podía tener toda la tranquilidad del mundo. Y vuelvo a decir que no solo estos personas sin escrúpulos tienen el 100% de la culpa. Hay que poner un porcentaje pequeñito a él también por haber caído en estas adicciones. Pero vuelvo a decir, los que no tienen esta debilidad les cuesta mucho entenderlo. Pero hay que entender que hay gente que tiene debilidades. Que hay gente que por lo que sea son incapaces de no caer en esto y menos incapaces de salir. Algunos lo hacen, por supuesto, y es muy loable. Y esa misma debilidad, como digo, los hace muy vulnerables ante la gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Si encima le sumas a esa debilidad el ser rico, eres como una señal fosforescente en la noche para este tipo de personas. Por eso hay que tener mucho cuidado y, como digo, pedir segundas, terceras opiniones, comentarlo con nuestros allegados antes de dar ciertos pasos. Voy a echar mucho de menos a Chandler, porque siempre será Chandler. Voy a echar de menos a Matthew Perry. Voy a verme la serie otra vez, de principio hasta el final. Y de alguna manera así, él seguirá vivo en mi corazón y en mi recuerdo. No puedo hacer más. Un abrazo muy fuerte.